Presentación. Querido público, sean bienvenidos. Pueden dirigirse a mi persona como el eterno espectador, pero para simplicidad y comodidad de ustedes, espectador estará bien. Ocasionalmente, compartiré con ustedes diferentes historias que caen en la categoría de viendo universos o, del tipo, creepypastas. Aunque, si me apetece, también podría compartir otras cosas. Espero encuentren de su agrado la historia que les presento a continuación. Dicho esto, no les haré perder más tiempo. Suscríbanse, compartan y den like para hacerme saber que disfrutan de mi trabajo y valoran el tiempo que dedico a cada historia. Advertencia. Tanto los personajes, imágenes como temas musicales empleados como sustento creativo para la creación de este video, no son de mi propiedad. El crédito pertenece a sus respectivos creadores. Por otro lado, la historia es de mi propiedad intelectual. Fin de la aclaración. Grandes hazañas. Escape de la prisión de máxima seguridad, Chorgón. Divididas fueron las reacciones de los incontables espectadores, quienes un momento antes se encontraban sumidos en el desasosiego. Para este punto, en su mayoría, han recuperado parte de la tranquilidad arrebatada durante la previa conmoción, sintiéndose un poco más seguros. Sin embargo, la desconfianza no les abandonó. ¿La razón? Temían de las pantallas, de lo que podrían significar, el que posiblemente sean, de quien posiblemente las creó, en el caso que sea correcto el referirse al presunto creador como un quién y no como qué. Las emociones de los incontables individuos estaban a flor de piel con tales interrogantes, inseguridad, miedo, ansiedad, expectación e incertidumbre, hallándose también esperanza, fe y devoción, esto por el lado de los fieles creyentes y seguidores de las religiones establecidas en los infinitos mundos, quienes creían con fervor que las pantallas era una manifestación de su Dios o, al menos, un emisario para hacer conocer su palabra. Era el caso de muchos mundos, quienes tenían esta expectativa, al igual que existen otros mundos que también tienen sus propias expectativas que yacen más orientadas al presente, específicamente hacia lo que verían en pantalla. A continuación, considerando el hecho que, si un ser superior que se sobrepone sobre todos los seres de la existencia, por definición, un Dios, como muchos empezaron a catalogar al emisor del comunicado, anunciaba que serían testigos de los hechos más sorprendentes, no lo dudaron. Sin embargo, terminaron en su gran mayoría decepcionados, al cabo del comunicado del título y el subtítulo materializado en pantalla, y no era para menos, pues en cada multiverso y universo, sus respectivos habitantes habían coincidido en algo, siendo las enormes expectativas depositadas en el título pretencioso que, al final, resultó decepcionante. Todos ciertamente esperaban ser testigos de un hecho o eventos de lo más interesantes que sobrepasara sus propias expectativas y no una simple fuga de prisión de un convicto desconocido cualquiera que, en opinión personal, pero que en su gran mayoría compartían, no valía su tiempo. Todos estos preconceptos con relación al subtítulo mostrado, trajo como consecuencia situacional de la causa anterior el ensombrecimiento del juicio colectivo que, por efecto, ocasionó que algunos detalles evidentes, por ende, relevantes fueran ignorados de forma inconsciente por los espectadores, o, al menos, por la gran mayoría que solo veía el título y no más allá, mientras el colectivo brama con cierta molestia y decepción, olvidando el temor que tenían hace no mucho, una minoría de individuos con un grado superior de comprensión e intelecto, guardó silencio, no olvidando ni por un instante quién o que compartía con ellos la información, deduciendo con este único detalle sustancial que, si una fuga de prisión tenía un lugar dentro de los puestos de una lista con tal título, debería poseer alguna característica especial que le valiera el lugar. Multiverso animado, universo, Kung Fu Panda, bajo la fresca sombra del árbol de duraznos de la sabiduría celestial, Sifu, en compañía del maestro, Wei, estaba sufriendo un profundo ataque de pánico, provocado por la implicación del subtítulo del video que estaba a punto de ser testigo, al tiempo que, el último mencionado, intentaba calmar a su amigo y alumno con suaves y serenas palabras de sabiduría y unas gentiles palmadas en la espalda para que así olvidara su preocupación y volviera en sí mismo. ¿Cómo quiere que me calme, maestro? Tai Lung escapará de prisión. Volverá al Valle de la Paz y querrá arrasar con todo. Con el valle, su gente, el templo, con usted, su legado y conmigo,
y todo por conseguir el rollo del dragón. Fueron las preocupaciones y quejas de Sifu, emitidas con un tono casi lastimero, bastante temeroso y con un ápice de nostalgia en su voz por la implicación de tener que enfrentar de nuevo a su hijo y antiguo estudiante, no sintiéndose capaz de mirar a la cara ni enfrentar a Tai Lon, al igual como hace ya 20 años. Calma, mi amigo. Puedo entender cómo te sientes en estos momentos, y no te juzgaré por lo mismo. Aún así, escucha mi consejo, no te debes preocupar por eventos que aún no acontecen. Que el miedo no nuble tu juicio y robe tu paz interior. Mejor respira, siéntate y disfruta de lo que veremos. Al final de cuentas, alguien tiene la amabilidad de mostrarnos el futuro para no cometer el mismo error y aún así aprender. Aconsejó Wei, soltando una risita libre de malicia y bonachona al final de su oración, para luego concluir con una frase final, que mejor presente que este. Con esta verdad, Sifu tuvo una epifanía de un hecho evidente que había ignorado al dejarse consumir por sus temores. Llegado este punto, Sifu no tenía forma de contradecir o refutar el consejo de su maestro, tampoco lo deseaba, al final de cuentas, tenía razón como siempre. Un gracias, maestro, fue lo único que pudo decir al respecto. El consejo del maestro, Wei, fue bien recibido por Sifu, quien, a pesar de estar aún sumido en tales emociones negativas, respetaba por encima de todas las cosas el consejo de su maestro. Por lo mismo, siguió su consejo al pie de la letra en consonancia con antiguas enseñanzas que volvieron a su mente. Respiró profundamente para liberar la tensión de su cuerpo, así como la pesada carga de emociones negativas que había estado acumulando masivamente desde la presentación del subtítulo, para posteriormente sentarse al lado de su maestro, adoptando una posición zen, y disponerse a observar el flujo de los acontecimientos que se mostrarían en la pantalla, solo anhelando encontrar una respuesta que le permita cambiar su futuro. Por otro lado, los 5 furiosos se encontraban reunidos en el patio de entrenamiento exterior. De pie observaban con recelo el subtítulo en la pantalla, que solo despertaba la preocupación y la tensión en cada miembro del equipo, así como la cólera de la gran felina, la maestra, Tigresa, cuyo ceño severamente fruncido yacía clavado en el mencionado, mientras evocaba en sus pensamientos el nombre del guerrero que despertaba su ira. Esto no está bien. Tai Lon no debe escapar. Fue el único comentario emitido por la maestra, Tigresa, recibiendo la razón inmediata por parte del resto de integrantes del equipo y compañeros. Aunque ninguno lo demostrara de forma abierta, con la excepción de Grulla y Víbora, todos experimentaban un profundo temor por la posible fuga del antiguo alumno de Sifu, pues lo tenían en una alta expectativa como un guerrero y genio marcial formidable como pocos, sumamente brutal y peligroso. A raíz de los incontables rumores y relatos que giran en torno a su nombre y fama, estoy de acuerdo contigo, Tigresa. Él nunca debe salir de prisión. Es un peligro, y me avergüenza decirlo, pero, Tigresa, sabes bien que, contra él no podemos hacer nada. No nos menosprecio, pero ese hombre ni el maestro, Sifu, lo pudo frenar. Su pierna coja es la prueba. No quiero tener que enfrentar jamás a ese hombre, explicó Grulla, sumisamente, temeroso e inseguro de sí mismo y sus capacidades para poder hacer frente a una amenaza del nivel de Tai Lon. Aunque hacía tiempo había superado este complejo, era inevitable que aquel hombre de tal fama hiciera florecer con suma facilidad aquel complejo ya superado. Nadie pudo contradecir este hecho relatado por su compañero, pues todos estaban de acuerdo en una cosa: nadie quería enfrentar directamente a Tai Lon, con la excepción de Tigresa, quien yacía sumamente indignada por tales palabras llenas de cobardía, aunque no podía contradecir una verdad tan obvia como la que se había contado. Tampoco iba a permitir que el miedo por un hombre doblegara a su equipo. Por tal razón, en un veloz movimiento se giró en dirección a Grulla, azotando ferozmente el piso, disipando el polvo acumulado en todo el campo de entrenamiento con la onda de choque provocada, al tiempo que clavaba su feroz mirada felina en su compañero, quien solo se paralizó en su lugar, al tiempo que tragaba grueso, reacción compartida por el resto. En ese instante supieron que lo mejor era callar. Nadie interrumpió cuando Tigresa empezó a hablar en un tono severo en reprimenda a Grulla. Tenemos un deber con los habitantes de este valle. Un deber que vale más que nuestras propias vidas. Confían plenamente en nosotros para protegerlos cuando se encuentren en peligro.
No puedo permitir que ninguno se acobarde ahora por un hombre que lleva 20 años encerrado, posiblemente mal alimentado y fuera de forma. Quedó claro, concluyó, Tigresa, en un tono más suave, pero no menos autoritario ni severo. Cuando no recibió respuesta, nuevamente hizo valer su autoridad en un grito que recibió como respuesta una inmediata confirmación conjunta por parte de todos y una disculpa final por parte de Grulla. Tigresa, por favor, no seas tan severa con el pobre, Grulla. El pobre está asustado tanto como todos nosotros. Entiende, esta noticia nos tomó por sorpresa. Espero el maestro, Sifu, no le afecte demasiado esta noticia. El pobre ya ha sufrido suficiente, explicó la siempre gentil y calmada víbora, con una expresión compasiva en su rostro, intentando apelar al lado gentil y comprensivo de la gran felina, al tiempo que buscaba desviar su atención con la mención del maestro, Sifu, y su pasado sufrimiento, solo recibiendo silencio por parte de Tigresa, lo cual es un buen indicativo, ya que había logrado su propósito inicial. ¿Dónde se puede encontrar ahora?, preguntó el maestro, mono, a nadie en particular. A esta hora del día, si no mal supongo, se debe encontrar meditando en compañía del maestro, Owei, aclaró Mantis. ¡Qué felicidad! En estos momentos tan difíciles, el mejor apoyo se lo puede dar el maestro, Owei, comentó, víbora, aliviada. En ese caso, nuestra obligación actual es prestar completa atención a lo que veremos. De esta forma podemos estudiar las habilidades y destrezas marciales de nuestro enemigo e idear una estrategia que nos permita lidiar y neutralizar a Tai Lon en el caso posible que logre su cometido. Fue la firme resolución de la maestra, Tigresa, como líder del equipo, recibiendo un asentimiento en conjunto con confirmaciones verbales por parte del resto que le indicaban que todos concordaban con su idea. Con esta acción, el diálogo fue dejado de lado para concentrar sus energías en la observación de la pantalla, mientras en el Valle de la Paz, el pánico general se había propagado con la noticia de la posible huida de Tai Lon. Tan pronto como esta fue dada a conocer, cada habitante del valle movido por el miedo, se confinó en su respectivo recinto, abandonando sus posesiones tanto personales como comerciales en las calles para resguardarse junto a sus familiares o amigos próximos. En el restaurante El Señor Ping, todos los clientes habían salido corriendo despavoridos del local, con estampida desmedida de animales consumidos por el miedo, destrozando la propiedad del establecimiento a su paso, mientras un muy molesto e indignado Señor Ping, desde la barra de atención al cliente consumidor, reclamaba entre gritos al público por, en primer lugar, irse sin pagar la comida y, en última instancia, destruir su local, así como la propiedad del mismo, ignorando por completo la noticia del posible escape de Tai Lon, pues para él mismo nada era más importante en ese momento que su local y, por supuesto, su hijo, Po, quien intentaba llevarlo por la fuerza al interior de la propiedad, en un intento por evitar que fuera detrás de los clientes con la intención de golpear a todos con su mortal sartén por osar irse sin pagar la comida. Multiverso animado, Universo Zootopia, post-incidente con los aulladores, Departamento de Policía, Sala de Reuniones. Tanto Nick como Judy se encontraban ocupando un asiento en la sala de reuniones en compañía del siempre serio jefe, Bogo, junto con todos los activos de la policía de la estación de Zootopia, quienes, sin excepción, observaban con atención el subtítulo en la pantalla con intriga, preocupación y seriedad ante el asunto, pues todos los presentes, en especial, Judy, consideraron la posibilidad remota que el evento mostrado podría acontecer en su mundo, creencia que les hacía temer que pudiera producirse una fuga masiva de reos de gran peligrosidad, creencia que Nick desmintió al instante, deduciendo el pensamiento colectivo de sus colegas, en especial de su pequeña compañera de redadas, quien no hacía nada para ocultar su preocupación creciente al estar ensimismada. Tranquila, zanahorias, no existe prisión de máxima seguridad en Zootopia que lleve ese nombre, reveló Nick al público, luego de dar un sorbo a su café, brindando una aportación de su conocimiento general de la ciudad, aunque su comentario fue hecho específicamente para calmar a su compañera de orejas largas, pues se preocupaba genuinamente por ella, no quería que ésta lo notara, por tanto, lo hizo pasar como una aportación general de conocimiento público para que su verdadera intención no fuera notada. El comentario dio el resultado inicial esperado, calmando a su compañera,
pero, en cambio, captó la atención inmediata de todos los policías presentes y antes que se diera cuenta, todas las miradas se depositaron en él. ¿Cómo está tan seguro, agente Fox?, interrogó el jefe, Bogo, en tono severo, tornando su semblante aún más serio, al tiempo que se cruzaba de brazos. Jefe, enfatizó Nick, despreocupadamente, fui un criminal, reconozco el nombre de cada prisión en esta ciudad, aunque ciertamente nunca he estado en una, explicó orgullosamente Nick, mostrándose confiado en sus palabras. Además, he vivido aquí desde siempre, conozco cada rincón de esta ciudad, y puedo decir que no existe esa prisión. Concluyó bajando un poco sus oscuros lentes para mirar a los ojos directamente al jefe, Bogo. Es un alivio saber que no se trata de nuestro mundo, expresó Judy, ciertamente más aliviada mientras liberaba un suspiro contenido. ¿Qué comes que adivinas, zanahorias?, preguntó sarcásticamente el agente Nick a su compañera, despertando la inmediata molestia de esta última, quien, por tal falta de respeto y seriedad, le propinó un duro golpe en su deltoides para que terminara finalmente con sus bromas. Acción que hizo sacar a la gente una leve risa, seguido por un quejido fingido. A pesar de sus risas burlonas, sí le dolió el golpe, aunque claro, no lo admitiría abiertamente. Multiverso DC, Multiverso Cómic, Tierra 1, Gotham, Batcueva. En la Batcueva, sin excepción alguna, se encontraban reunidos todos los integrantes de la Batifamilia, quienes habían sido convocados por Batman antes de la aparición del título para discutir e investigar la aparición de las esferas para dar con su origen. El mencionado yacía frente a la supercomputadora realizando una exhaustiva investigación global para dar con la ubicación de la prisión mencionada en la pantalla. Señor Wayne, terminé su solicitud, mas tememos no haber sido de ayuda. No he hallado información, registros ni documentos oficiales, sea en Gotham como en otras ciudades y países, acerca de una prisión con ese nombre, señor, comunicó Alfred, profesionalmente en su arraigado papel de mayordomo. ¿Investigaste correctamente, Alfred? ¿Seguro que no existe?, cuestionó un paranoico Batman que no despegaba su atención del gran monitor, sin ser consciente de la implicación de sus palabras. ¿Duda ahora de mis habilidades de investigador después de todos estos años de servicio, señor?, confrontó Alfred a su hijo adoptivo en un tono sereno, al tiempo que alzaba una ceja desafiante por el comentario desubicado dirigido por su hijo, que no encontró de agrado. No, te ofrezco mis más sinceras disculpas, Alfred. No era mi intención ofenderte, expresó Batman, tras un momento de reflexión, donde se percató que inconscientemente acusó a su padre de ser incompetente, actuar que lo hizo detenerse de su búsqueda. Señor Wayne, reconozco sus preocupaciones y puedo entender cómo se debe sentir ahora. Como mayordomo de la familia no tengo el derecho a exigirle nada, pero como el hombre que lo criado y cuidado todos estos años, estoy en mi derecho, y le ordeno, por una vez, que apague ese aparato y tome un descanso. Las palabras no me dicen nada, señor, las acciones lo son todo. ¿Recuerda que se lo enseñé? Si en verdad desea disculparse, será mejor que me obedezca. Ahora, volviendo al tema inicial, ¿no ha considerado ser paciente y esperar a que la pantalla nos dé las respuestas que busca, señor?, regañó Alfred a Batman en su habitual tono servicial de mayordomo que denotaba la seguridad y autoridad de un señor de clase y estatus elevado, y que contrastaba totalmente con su posición laboral real, que ocultaba una ligera molestia, hecho acontecido ante la mirada atónita del resto de integrantes, quienes no podían concebir la idea de un Batman siendo regañado por Alfred. Para luego concluir, no, seguramente no lo considero. Usted siempre desea tener el control de toda situación y adelantarse a los eventos. Siga mi consejo, vaya con el resto, buscaré algunos muebles cómodos y comida para que pasen el rato. Tengo la sospecha que estaremos mucho tiempo aquí. Tiempo que no deseo verlo tocar ese aparato, la supercomputadora. Sin más opción, Batman suspiró, apagó la supercomputadora y se reunió con el resto de su familia, al tiempo que Alfred se retiraba para hacer lo que dicho. No se hicieron comentarios al respecto. Dick Grayson, Nick Pine, Tim Drake, Red Robin, Barbara Gordon, Batgirl, Kate Kane, Batwoman, guardaron silencio, aunque internamente deseaban reírse en la cara de su mentor y halagar a Alfred,
por someter a Batman a la vergüenza de ser regañado, no lo hicieron, en parte por miedo y respeto al mencionado, por el otro. Preferían no enojar en estos momentos a Batman. Aunque este no era el caso de Jackson Todd, Red Hood y Damian Wayne, Robin, ambos se burlaron abiertamente de Batman por lo ocurrido. Batman, poco o nada le importaron las burlas, pues su atención nunca abandonó la pantalla. Dentro de la pantalla, en la pantalla, se dio inicio a la narración de una historia, al tiempo que fueron mostradas diversas imágenes. Este mundo es un caso particular, pues es de los pocos en donde los humanos nunca existieron. Sin embargo, ocupando su lugar como los gobernantes absolutos del planeta, están todos y cada una de las especies animales conocidas por la humanidad. Se mostraron distintas imágenes. En la primera, se mostró la silueta de un humano, tomado como referencia para dar una idea clara acerca sobre cómo son los especímenes de esta raza a los distintos seres del multiverso, en especial para quienes desconocen de su existencia. La primera imagen fue sucedida por una segunda, que fue revelada como una interminable lista que llevaba cada nombre de las especies registradas por los humanos, donde cada uno era acompañado por una imagen del animal referido. Este mundo es bastante antiguo, tanto que todas las especies animales evolucionaron, volviéndose seres con un alto grado de inteligencia, al punto de desarrollar la capacidad de razonar e idear. Asimismo, su anatomía evolucionó con el tiempo, adaptándose para poder alternar entre la cuadrupedia y el bipedismo, convirtiéndose con el pasar de los milenios en criaturas antropomórficas, con el detalle evolutivo, que no sacrificaron las ventajas físicas naturales de sus antepasados por una inteligencia y raciocinio más desarrollado. En consonancia con el relato, en la pantalla sería mostrada una línea de tiempo que revelaría, a través de una lluvia de imágenes, el cambio sufrido por las especies en el tiempo. En distintos cuadros se mostraron la razón de su evolución a lo que son actualmente, desde los cambios en costumbres y hábitos, hasta la influencia medioambiental y los cambios en la nutrición. Con el tiempo, se crearon pequeñas comunidades entre miembros de una misma especie, que, con el tiempo, crecieron para dar nacimiento a las pequeñas primeras civilizaciones y que pasado otros miles de años de cambio, evolución cultural, conflictos entre especies y una significativa cadena de eventos que marcaron la historia de este mundo, tanto para bien como para mal, surgieron las grandes naciones, compuestas por una amplia diversidad de especies, tanto depredadoras como presas, las cuales coexistían casi armoniosamente, no dejando de existir por parte de los últimos en mención un preconcepto hacia los depredadores, quienes sufren frecuentemente de rechazo y discriminación por el miedo que infunde su existencia a las presas. A pesar de los preconceptos y distinciones existentes entre las especies, las diferencias no los dividieron, lo cual permitió a lo largo del tiempo una óptima convivencia que impulsó su progreso. Compartieron idiomas para la creación de una lengua en común, costumbres culturales, gastronomía, arquitectura, hábitos, artes y conocimientos que fueron bien cuidados en el tiempo. Fuera de la pantalla, multiverso animado, universo, zootopia, estación de policía, sala de reuniones, humanos. Se cuestionó a sí misma, Judy, estando claramente confundida. Señor, ¿tenemos registro de esta especie en nuestras bases de datos? Me es extraño no reconocer el nombre. Además, la anatomía que nos muestra la pantalla de estos humanos no corresponde con ninguna otra especie conocida en Zootopia, aunque su anatomía es semejante a la de los primates. Lo que me es muy extraño, ¿podría tratarse de una nueva especie semejante o perteneciente al grupo de primates?, interrogó Judy al jefe, Bogo, al tiempo que aportaba sus propias conclusiones del tema. Es justo como afirmas, agente Ops, esta especie no existe en nuestros registros. Es muy posible que se esté hablando de una especie desconocida para nosotros que, como deduces, comparte familiaridad con los primates, comentó el jefe, Bogo. Pero, señor, ¿no le resulta extraño que la pantalla hable y se refiera a ellos como una especie bastante común, al punto de considerar extraño que no existan en algún mundo? ¿Y si también es el caso de nuestro mundo? ¿Estarán extintos? Además, hablan de ellos como si fueran una especie que estuviera en la cima de la cadena alimenticia o, en otro sentido, como si alguna vez llegaron a gobernar el mundo. Tengo mis propias hipótesis, pero me gustaría conocer su opinión, señor, expresó Judy,
guardando silencio a la espera que sus dudas fueran resueltas. Tienes un punto, agente Ops, es extraño. En primer lugar, pienso que podría tratarse de una especie que existió y prosperó en los tiempos antiguos, antes que tanto depredadores como presas fueran civilizadas. En segundo lugar, puede ser que nunca existieron en nuestro mundo, pero esto solo es mi opinión. En tercer lugar, sugiero que en lugar de continuar interrogándome para sacarme respuestas que claramente no tengo, le sugiero, agente, que guarde silencio para que todos podamos continuar viendo la pantalla y su contenido. Es seguro que nos arroja mayor información que yo, comunicó el jefe, Bogo, en voz alta, estando un tanto fastidiado de ser interrogado por la agente, Judy Hobbs, de forma continua para sacarle respuestas de hechos o eventos que no tenía forma de conocer. Sí, lo siento, jefe, expresó Judy, claramente avergonzada consigo misma por reconocer la verdad en las palabras de su jefe, asimismo, por su propia curiosidad que la hizo ignorar este hecho durante su interrogatorio. Acto seguido, se recogió en su asiento, haciéndose parecer más pequeño para evitar ser vista por sus demás compañeros. Nick, siendo testigo de la forma grosera como fue tratada su compañera, no pudo evitar sentirse molesto. Ciertamente el jefe, Bogo, tenía un punto al mandar a callar a Judy, por sus continuas interrupciones, más consideraba que ponerla en vergüenza frente a todo el departamento no era la forma correcta. En el momento que intentó levantarse para confrontar al búfalo de agua que tenía por jefe, Judy, quien notó su intención, lo detuvo antes que iniciara una fuerte confrontación verbal con su superior, afirmando al zorro que todo estaba bien, agradeciendo la intención y reprendiéndolo en voz baja mientras lo pellizcaba por intentar formar un alboroto, en su opinión, innecesario, ello mientras, Nick, reía para no llorar por los continuos pellizcos de la coneja molesta que tenía por compañera. Nick, luego de ser reprendido, guardó silencio para continuar escuchando lo relatado en la pantalla, sintiendo malestar e indignación por conocer que aún en ese mundo los depredadores no dejaban de ser discriminados porque las presas les temían, sentándole peor contemplar en la pantalla diversas situaciones donde los depredadores eran discriminados por el simple hecho de pertenecer a esta categoría. Nick no disfrutó en lo absoluto de estas imágenes, pues le recordaban a su trauma del pasado. Percatándose del estado alterado de su compañero, Judy, quien bien le conocía, lo reconfortó, postrando su pequeña mano en el antebrazo de Nick, en un intento exitoso por hacerle saber indirectamente que todo estaba bien y que estaría con él, apoyándolo. Multiverso Anime, Universo, Boku no Hero Academia, Academia de Héroes, Comedor Escolar. Esto es increíble. No lo puedo creer. Uno de los mayores enigmas que ha presentado la humanidad finalmente se nos es revelado. Darwin y su teoría de la evolución estaban en lo cierto. No encuentro las palabras para describir con precisión cómo me siento ahora, pero me siento muy emocionado, expresó David Shield, ensimismado en su propia gran emoción que le hacía sentirse como un infante de nuevo. Ciertamente lo es, papá, expresó Melissa Shield, ahogando un grito de emoción infantil, mientras su comportamiento se asemejaba al de una niña pequeña que recibió un nuevo juguete y que ahora no podía dejar de estar feliz y emocionada al mismo tiempo. Es interesante ver cómo las especies animales que conocemos evolucionaron para ser semejantes a nosotros en muchos sentidos, además de ser racionales e inteligentes, al punto de desarrollar una lengua en común, crear sus propias comunidades y civilizaciones. Y su evolución a través del tiempo es idéntica a la recorrida por nuestra especie. Papá, esto significa que la teoría cíclica de civilizaciones no está equivocada del todo, expresó Melissa, sin poder contener más su emoción ante la mirada sorprendida y, a la vez confundida, del resto de integrantes del comedor, quienes apenas entendían lo que estos dos hablan. Pero en el momento en que Melissa se dio cuenta de un hecho triste, dejó de sonreír para volverse un poco más seria ante el asunto, pero también es curioso y extraño que no existamos en ese mundo, y en nuestro lugar estén los animales que conocemos. Además, ¿no te has percatado, papá? Ese lugar tiene un gran parentesco a la Tierra, concluyó Melissa en su análisis. Es cierto, hija, ese mundo comparte muchas similitudes con el nuestro, de acuerdo a lo mostrado en la pantalla. Flora y fauna, ambas iguales y, por lo que veo, también desarrollaron gastronomía y costumbres similares a los nuestras.
Es como ver nuestra historia reflejada en otra especie en tiempo real. Mi hipótesis con relación a esto es que posiblemente si se trate de nuestro mundo, o, mejor dicho, una variante del nuestro. ¿Cómo no lo pensé antes? La pantalla lo confirmó, pero lo olvidé. Melissa, esa es la Tierra, no la nuestra, sino una de las infinitas variantes posibles, comunicó David Shield a su hija, pasando de la seriedad inicial provocada por la revelación de la no existencia de los humanos en ese mundo, a la emoción por la confirmación de la certeza de la teoría de los mundos paralelos. Para este punto, tanto los héroes profesionales, profesores y estudiantes de la UA abandonaron todo intento de buscar comprender los argumentos lógicos y científicos de estos dos, pues si bien son los más conocedores del tema y quienes pueden aportar las mejores explicaciones para la comprensión de la situación tan confusa que todos estaban viviendo, irónicamente por el mismo hecho, tanto padre como hija eran difícil de comprender. En su lugar, cada individuo presente decidió prestar atención a lo mostrado en pantalla, ignorando los argumentos que aquellos dos proporcionaban por su sanidad mental. Al otro lado del comedor, acompañado por los profesores, el director, Nezu, siendo el único que verdaderamente comprendía los argumentos, asimismo, las teorías científicas compartidas por aquellos dos, prestaba suma atención a la pantalla que, en su opinión, encontraba interesante y entretenida, especialmente por todo lo hablado del ámbito científico, sintiéndose despreocupado por lo mostrado, pues ya había deducido con toda certeza, a raíz de los argumentos del padre y la hija que no tendría relación con su mundo. Multiverso cinematográfico, universo cinematográfico de Marvel, Torre de los Vengadores. Bueno, señores, el mundo se volvió loco, pero, al menos, ahora podemos respirar tranquilos y descartar este universo de nuestra lista de preocupaciones, comentó Tony Stark, entre sorprendido, extrañado y curioso por este primer universo que le hizo abrir grandemente los ojos, pues nunca le pasó por la mente que el primer mundo que verían sería de animales parlantes. Mientras tanto, Bruce Banner, como todo buen científico que se respete, se mostró grandemente cautivado e interesado por el mundo mostrado. La posibilidad de contemplar otros mundos paralelos le traían gran dicha a Banner, al punto de agradecer para sus adentros, producto de esta misma emoción, seguir vivo hasta los tiempos actuales. En momentos como estos, agradezco seguir vivo, expresó el científico, Bruce Banner, mientras su voz se quebraba y sus ojos empezaron a lagrimar por la emoción y la felicidad, no preocupado por elevar sus pulsaciones cardíacas y, por consecuencia, despertar a Hulk, pues, desde que las pantallas aparecieron en el mundo, perdió la capacidad de retomar tanto voluntaria como involuntariamente la forma de Hulk. Tal acontecimiento despertó en el científico, Bruce Banner, una indescriptible dicha por verse libre, luego de mucho tiempo, de la carga del nombre Hulk que tanto le había arrebatado, arruinando su vida, hecho que, de forma inevitable, lo había dejado un tanto sensible. Lo siento, chicos, no me hagan caso. Solo estoy muy emocionado. Desde pequeño, he deseado conocer otros mundos. Era uno de mis mayores sueños y aspiraciones en la vida, y con esta oportunidad ahora es posible, se excusó Banner, sintiendo la vergüenza porque todo el equipo le viera vulnerable, ello mientras limpiaba sus lágrimas. Ciertamente nadie en ese momento esperó la reacción de Bruce, pues, lo conocían, reconociendo que el hombre tenía un enorme control sobre sus estados emocionales, a razón obvia de su condición que lo obligaba a mantener siempre la calma ante toda situación. Todos para este punto eran conscientes que Banner había perdido la capacidad de transformarse, hecho notorio que arrojó una luz de verdad que desmentía la inútil excusa de Banner, que hizo reconocer al equipo el dolor real del hombre y la dicha que ahora sentía por estar libre de la criatura que, en opinión compartida, opinaban que Banner culpaba de toda la desgracia de su vida a Hulk. Con la comprensión de la situación, todos le mostraron su apoyo, en especial una persona particular. Está bien, Bruce, comprendemos. Tienes nuestro apoyo. Reconfortó Natasha Romanoff, quien sujetó la mano de Bruce Banner, conforme le propinaba una sonrisa como muestra de apoyo incondicional.
opinando en representación de todos los presentes, con la excepción de los hermanos Makimov, quienes solo guardaron silencio, sintiéndose desubicados entre estas personas que no hace mucho eran sus enemigos. Por el lado de Wanda, de forma comprensible, se sentía terrible, viendo al hombre que contenía una bestia peligrosa en su interior, recordando cómo le había manipulado para que perdiera la compostura. Ahora que veía su felicidad por estar libre de la influencia de la bestia Esmeralda, se sentía aún más culpable, ello mientras su hermano, quien había notado la situación, hacía todo lo posible para hacerla sentir mejor. Dentro de la pantalla, con el tiempo, surgió un nuevo tipo de arte que sería conocido como Kung Fu, un arte marcial milenaria, creada exclusivamente para la defensa personal como de los otros, siendo una disciplina que cuenta con principios filosóficos que enseñan el autoconocimiento del ser, el dominio personal sobre los pensamientos y las emociones, la paciencia y la concentración. En la pantalla fueron reveladas diversas imágenes, las cuales mostraron en secuencia a grupos de individuos de diferentes especies animales que, con gran maestría, hacían demostración de una variedad de habilidades, técnicas y estilos de lucha caracterizados principalmente por el combate desarmado, en su mayoría, existiendo también aquellas adaptadas al combate armado. Conforme eran mostradas las imágenes en pantalla, los infinitos espectadores no podían evitar sentirse cautivados, asimismo, asombrados por este Kung Fu, en especial en los mundos poco desarrollados culturalmente, en donde cosas tales como conceptos filosóficos y estilos de lucha llamativos y altamente complejos como el visto, fueron poco o nada profundizados. Desde la creación del Kung Fu, las artes marciales representan todo para la mayoría de habitantes de este mundo. Este hecho puede ser comparable con el valor simbólico y espiritual que representa el dominio del chi para los maestros de esta doctrina. Para que sea comprendido, el chi, por definición, es la energía vital que fluye por todos los seres vivos y que mantiene al universo, al menos, este en específico, en perfecto equilibrio, y cuyo total dominio de esta energía espiritual para los maestros de esta doctrina simboliza el más alto grado de maestría, a razón de ser una proeza que pocos han logrado en su historia, fuera de la pantalla. Multiverso Anime, Universo, One Punch Man, afueras de la ciudad Z, días antes a la emboscada de los héroes a Garou, almacén abandonado. ¡Qué maravilla! Hoy es mi día de suerte. Me he sacado la lotería con estas pantallas. Tantas técnicas y estilos de luchas únicos y nuevos para aprender y que me pueden servir para hacerme todavía más fuerte y barrer el suelo con los patéticos héroes. Continúa mostrándome más. Muéstrame más técnicas y estilos de lucha, expresó un extasiado Garou, con una gran sonrisa psicótica en su rostro, al tiempo que se imaginaba a él mismo destruyendo al resto de héroes de clase S. Mientras tanto, en la asociación de héroes, específicamente en la sala de reuniones de la clase S, un viejo, Silver Fawn, escuchaba atentamente cada palabra de la descripción inicial de este mundo con absoluto disfrute, más allá del asombro que le produce conocer de la existencia de un mundo, donde los animales son como los humanos en términos generales con sus claras diferencias. Le era de su mayor interés la parte en donde se empezó a hablar de sus amadas artes marciales. Le hacía muy feliz ver que en otros mundos la cultura de las artes marciales existe, se preserva y se cultiva diariamente con disciplina, no siendo un pasatiempo, sino una filosofía de vida. Oh, pero qué maravilloso mundo. Me complace ver que en este mundo existe una muy arraigada cultura marcial que, además, es muy respetada. Aunque me resulta cuanto menos curioso ver animales parlantes y caminando en dos patas. No termino por acostumbrarme del todo. Es extraño, opinó Silver Fawn con toda sinceridad, mientras una gota de sudor caía de su frente por la extrañeza y confusión de las imágenes. Concuerdo contigo, viejo. Es extraño. Al menos, también espero que exista el camino de la espada en ese mundo. Sería interesante ver el surgimiento de grandes espadachines, comentó Atomic Samurai, emocionado por su misma idea, asimismo, deseando que, así como los propios artistas marciales eran respetados, también lo fueran los samuráis y todo aquel que sigue el camino de la espada. En lo que a mí respecta, lo que hablan ustedes dos no es más que una estupidez tan grande como esto de estúpidos animales parlantes, comentó la insoportable Tatsumaki, como siempre en un intento por llamar la atención a costa de generar un conflicto sin razón o motivo. Cállate, mocosa.
¿quién te crees para insultar mi arte? Primero crece y luego habla con nosotros los adultos, comentó un muy molesto, Atomic Samurai, quien sin temor a la muerte expresó su opinión a la siempre molesta heroína que no hacía más que provocar conflictos internos. ¿Cómo te atreves a llamarme mocosa y más insinuar que soy una enana? Maldito, viejo, tienes la osadía de tratarme así ahora que esa vibración me arrebatara los poderes, de lo contrario, te sepultaría bajo tierra con tu espada y te trituraría con ella antes de enterrarte, expresó una eufórica Tatsumaki, con su voz chillona, a quien le saltaban las venas de la frente. La discusión entre estos dos continuó mientras los otros, con excepción de Flash, Mad o Bad, intentaban detener la discusión feroz que estalló entre estos dos para que todos pudieran continuar viendo la pantalla sin problemas. Mientras tanto, los ejecutivos de la Asociación de Héroes, quienes se encontraban en una habitación de monitorio exclusiva para ellos, inmediatamente descartaron la posibilidad que se trata de su mundo. Además, debatieron otros asuntos importantes como las distintas teorías científicas que previamente se mencionaron con la participación del Dr. Buff Foy, quien solo ve interés en la fuente de energía conocida como el chi. Si bien entendió que se trata de la energía vital de los seres, se preguntaba si era posible acceder a ella para fines científicos, dentro de la pantalla. Sin embargo, en esta ocasión, queridos espectadores, temo que nuestro interés principal no radica en su historia, cultura, evolución ni la energía que rige a este mundo, como bien han de tener presente. Con el fin de este comunicado, las imágenes mostradas anteriormente fueron sustituidas por un escenario concreto, en la cima imponente de un conjunto de montañas, revestidas por la verde naturaleza y adornadas de forma enigmática por la neblina característica de estas formaciones naturales, yacía majestuoso y solemne un templo, capaz de ser visto desde las lejanías del Valle de la Paz. El templo, conocido por los pobladores del valle como el Palacio de Jade, no es una construcción cualquiera, a razón que no existe otro semejante o comparable en todo el mundo. Este reconocimiento no se debe exclusivamente por ser una construcción histórica invaluable para quienes adoptaron como estilo de vida las prácticas y enseñanzas del Kung Fu, también se debe al hecho que este lugar es la cuna del Kung Fu chino. Sin embargo, también es reconocido por muchas otras razones, mas solo se considerará una para esta ocasión, siendo, en primera instancia, donde se formaron los mayores exponentes en la historia del Kung Fu, maestros y guerreros, grabados eternamente en la historia de su mundo por su aportación al desarrollo de este arte, asimismo, por su experta capacitación en la educación y orientación de las nuevas generaciones que, por efecto colateral a las enseñanzas y valores confiados por sus antecesores, de muchos de ellos, nacerían valerosos guerreros y maestros, aclamados e idolatrados como héroes en su tiempo, siendo uno de estos referentes, como maestro en la actualidad, el maestro Sifu, y, por supuesto, sus alumnos, quienes, como equipo de guerreros, se hacen llamar los Cinco Furiosos. Pero, por encima de ellos, de hecho, por encima de todos los maestros y guerreros en toda su historia, siendo, además, un referente como el mayor guía espiritual de su mundo, aunque humildemente niegue el honorífico. Este individuo, considerado una leyenda viviente entre maestros, guerreros y la población civil, se le conoce como Maestro Wei, quien no es otro, más que el creador del Kung Fu chino y su filosofía, fuera de la pantalla. Multiverso Anime, Universo, Baki, Preperiodo de los condenados a muerte, mansión familiar de los Kaiō, sala principal. Tras la finalización del comunicado del evento actualmente presenciado, los miembros integrantes de la familia de los Kaiō se juntaron en este lugar, donde cada uno, cargando el peso de sus propias expectativas, deseaban encontrar algo de interés personal en la pantalla. Lo que fue contado hasta ahora, ciertamente no los decepcionó de ninguna forma. Esto sí llamó mi interés, expresó Kaku Kaiō, con la felicidad dibujando su rostro. Parece un sueño muy bello, ¿no lo creen, discípulos? Un mundo donde nuestro arte, el Kung Fu chino y todas sus enseñanzas milenarias, son transmitidas, practicadas y enseñadas como si fueran la Biblia, es hermoso. ¿Cómo me gustaría estar en ese mundo ahora y conocer estos dichosos referentes del Kung Fu? ¿Qué tan fuertes serán? Sí, concuerdo con usted, maestro, dijo Retsu Kaiō, complacido con lo mostrado en pantalla. En lo personal, me gustaría conocer a estos guerreros que son alumnos de este tal Sifu, me gustaría probar su fuerza y habilidad marcial.
aunque quien me causa más intriga es este maestro, Owei. No dudo que sea fuerte, pues incluso la criatura que nos permite ver este mundo, lo reconoce como alguien grande, por tanto, digno de respeto. Pero me niego a creer que siga vivo, si mi suposición es correcta. Nadie puede vivir por tanto tiempo. Este comentario llamó la atención de los Kaiô presentes, en especial del gran Kaiô, Kaku, quien le exigió una explicación. Bueno, maestro. Si es cierto que este, Owei, es el fundador de nuestro arte marcial en ese mundo, entonces sería tan viejo como la propia arte marcial, como podría seguir vivo si es correcto lo que dice la pantalla, que el Kung Fu tiene miles de años, incluso si la historia del Kung Fu en ese mundo fuera más joven, aún así, ¿no sería posible que alguien sobreviva? En dado caso, ¿este hombre debería tener miles de años? Cuando Retsu Kaiô mostró su opinión, el gran Kaiô se dio cuenta de la verdad tras sus palabras. Se había emocionado tanto por el pensamiento que en ese mundo las artes marciales fueran veneradas como una religión que obvió este dato inconscientemente. Era bueno que su estudiante lo estuviera acompañando. Este hecho no solo fue claro para él mismo, sino también para el resto. Sin embargo, fue Kaku Kaiô quien robó la primera palabra. Entre risitas, agradeció que se le fuera notificado este hecho. Bueno, si la pantalla lo muestra, lo averiguaremos pronto. Pero recomiendo que guarden silencio y sigamos viendo, sentenció Kaku Kaiô. Está de más explicar el hecho que, cuando Kaku Kaiô emite una orden, todos la acatan, cerrando allí mismo toda discusión. Universo animado, Universo Kung Fu Panda, árbol de duraznos de la sabiduría celestial. Sifu, a falta de palabras por la sorpresa que le produjo la opinión dada por la pantalla, no sabía cómo sentirse ahora. Ciertamente podía decir que estaba feliz porque lo habían honrado al catalogar a este como un maestro referente y, por tanto, digno de respeto, lo cual apreciaba enormemente en su corazón, pues le hacía sentir en parte merecedor de ser un alumno digno de su maestro. Asimismo, estaba feliz por ver que a estos alumnos que ahora tiene no les ha fallado, si la pantalla los coloca como grandes guerreros. Pero, también se negaba a aceptar este hecho, pues se debatía entre el merecimiento y la negación. Sin importar lo que la pantalla pudiera decir, como maestro no se creía completamente digno de su cargo, especialmente de ser visto como un referente del arte que enseña, dado a su pecado que le hizo perder a su más talentoso alumno y amado hijo. Calma, mi amigo, esta es una buena ocasión, aunque tú dudes de tus propias capacidades como maestro, al igual que dudas ahora de ser merecedor de tales elogios, como puedes ver, existen quienes desmienten tus dudas. Resta importancia a todo lo que te aflige. Que los errores del pasado no te consuman, dijo Owei. Lo agradezco, maestro, pero cuestiono ser merecedor de tales elogios, no los merezco, no soy digno. Le fallé a mi alumno, a mi hijo, no soy digno de ser visto como tal, ni ser puesto casi a la misma luz que usted. Usted, si los mereces, dijo Sifu, abatido. Sifu, todos cometemos errores, pero los errores no te definen, ¿te forman? ¿Acaso no le he enseñado? No le has fallado a nadie. Tai Lung se falló a sí mismo al no aceptar la inevitabilidad del destino. No vio más allá de sí mismo y sus ambiciones. No te puedes culpar para siempre por los errores de otros. Tienes que aprender a soltar. Las decisiones de Tai Lung son suyas, las tuyas te pertenecen. No te diré si estás bien o mal, pues no tengo el poder de cambiar tu humor ni opinión, eso solo te corresponde. Como tu maestro, solo te marco el camino, es tu deber recorrer el sendero, contemplar el sendero, aprender del sendero y, aunque este tenga baches, esté sucio o te lastime, aún así, aceptar que este es el camino es como debe ser y no como quieres que sea. Cuando el dolor es aceptado, la paz viene. Si se consiente la negación al dolor y el sufrimiento, solo sufriremos más y nos ahogaremos inevitablemente en las aguas de la angustia, la frustración y la no aceptación. Comentó Owei, compartiendo un poco de su sabiduría. ¿Qué decir para este punto? Nada, absolutamente nada. Sifu, ante la sabiduría de su maestro no podía objetar absolutamente nada,
refutar sus argumentos era algo que ni el más ignorante entre todos los hombres de este mundo tendría la capacidad. Pues ¿quién es lo suficientemente ignorante como para negar estas palabras de sabiduría de un hombre tan lleno de experiencias y saberes y que, aparentemente siempre tenía una respuesta para todo? Nadie, en lo absoluto, el propio Sifu, tan obstinado e inflexible, siempre encerrado en su negación, y cuya visión tan reducida del mundo le hacía creer que todos los aspectos del mismo eran controlables, manipulables y moldeables, ni siquiera él podría. Estas palabras calaron muy profundamente en su alma, tantas verdades tan obvias, pero a la vez tan desgarradoramente invisibles para su vista, penetraban en su alma y corazón por el recuerdo del tierno muchacho que a su mente volvió y que desearía estuviera con él. A pesar de su malestar interno, el apoyo de su maestro de cierta forma le calmaba. Por esta razón, simplemente asintió para concentrarse nuevamente en la pantalla. Mientras tanto, en el campo exterior de entrenamiento, un bullicioso mono expresaba su felicidad ante el reconocimiento de la pantalla al equipo, hostigando a todos con una misma pregunta que no esperaba. ¿Lo están viendo, chicos? Esta cosa nos reconoce como grandes guerreros. Repetía, mono, tan molesto como siempre. El resto estaba feliz por este reconocimiento. El momento solo era arruinado por las travesuras de su compañero, que solo encontró quietud cuando la feroz mujer felina clavó su mirada en él, permitiendo centrar nuevamente su atención en la pantalla. Para Tigresa, nada de eso importaba, en su mente solo estaba Tai Lung dentro de la pantalla. En un cambio de escenario, la pantalla mostró a un panda rojo chino que yacía en medio de un patio chino tradicional, cercado por un jardín agradable a la vista, sentado bajo la sombra de un árbol en posición de medio loto, al tiempo que, con una flauta, tocaba una melodía tan suave y relajante que acariciaba el alma. En ese instante, un cuadro de descripción ligado al animal mencionado apareció en pantalla. Nombre: Sifu. Raza / especie: panda rojo chino. Edad: 60 años. Habilidades: gran maestría en Kung Fu, sabiduría, grandes reflejos, gran agilidad y velocidad, hábil estratega del combate desarmado. Destrezas: maestro altamente capacitado, adaptabilidad educativa, se adapta a la forma única de aprender de sus estudiantes, facilitando el proceso. Poderes: maestría en Chei, habilidad especial, llave dactilar Buxi, técnica que altera el chi del objetivo lo suficiente al punto de causar daños internos importantes que, finalmente, desencadena que el cuerpo del objetivo se desintegre en una explosión. Fuera de la pantalla. Con la descripción del individuo mostrado en pantalla, distintos individuos de diferentes mundos quedaron anonadados, especialmente aquellos que correspondiente al mundo de los humanos, quienes no podían dar crédito que un animal tan pequeño y que en muchos mundos era considerado tan tierno y amigable, en este mundo, en primer lugar, fuera considerado un maestro tan capacitado en un estilo de combate, aunque muchos lo subestimaban por su estatura, edad y físico que daba mucho que desear. Otros, más inteligente, aunque escépticos, preferían creer en lo mostrado por mera lógica y sentido común. Multiverso Marvel, Universo UCM, Torre de los Vengadores. Sin excepción, todos se inclinaron más en sus asientos, interesados y asombrados a más no poder por la descripción que, en opinión compartida, no esperaba que este animal que ahora reconocían como el maestro Sifu mencionado con anterioridad, tuviera tal descripción, en especial una habilidad tan peligrosa en su arsenal. ¿Me tienes que estar jodiendo?, dijo Tony. Lenguaje, regañó el Cap. Parece que el pequeño panda no es tan inofensivo como aparenta ser, comentó Clint. Concuerdo contigo, Clint. Y pensar que un animal tan pequeño y aparentemente inofensivo puede contar con una habilidad tan peligrosa. La pantalla nos habló de este Sifu. Podía esperar de él que dominara o, al menos, pudiera manipular esta energía chi que me causa intriga, pero hacer explotar a un hombre con una técnica, eso es algo que me tomó por sorpresa, dijo Natasha. Ni que lo digas, de por sí un mundo con animales parlantes e inteligentes no era suficiente, ahora también aparte son expertos artistas marciales y que posiblemente te puede hacer explotar como un globo con este chi, comentó Clint. Bueno, aunque es cierto que es aterrador e inquietante el hecho que te puedan explotar como un globo si así lo desea, también es interesante que con una técnica se pueda manipular esta energía, comentó, asombrado, Bruce. Yo no diría manipular, sino bloquear. De acuerdo a la pantalla,
Esta lo define como una energía que fluye como parte de un todo, es decir, que no puede ser manipulada, sino dirigida. Por colocar una analogía, esta energía es como un río que tiene un camino formado, no puede ser domado ni manipulado, solo redirigido en una dirección u otra. En este caso, si se bloquea el camino de un río, este se desborda, provocando un desastre. Pero sí, es interesante, comentó Visión. Ante este comentario, Bruce sonrió a Visión, encontrando grato que otra persona o androide compartiera su interés, hecho que se lo hizo saber a Visión con un sí que derivó en una conversación científica entre ellos. Multiverso videojuegos, Universo Bloody Roar. Un mes después a los acontecimientos del último juego, Casa de Mitsuko. No es un zoantrope, es un animal corriente, pero por lo que veo, es fuerte. No sé nada de Kung Fu, lo mío es el boxeo, pero reconozco a alguien fuerte cuando lo veo, comentó Yugo. Para saber qué es fuerte ni es necesario que lo reafirmes, la pantalla ya nos lo dice, hermano, comentó Kenji. Kenji, no seas mal educado, no te burles de tu hermano, a veces puede ser un imprudente tonto, pero no siempre es un tonto, expresó Alice en defensa del prota y su interés amoroso. Ante este comentario, Kenji, normalmente serio, no pudo evitar reírse del comentario que, en vez de defender a su hermano de él, aparentemente lo puso más en ridículo. Siendo el mismo caso con Uriko, sentada a su lado, que no pudo evitar reír ante el intento de defensa de su hermana a su interés. Gracias, supongo, Alice, comentó Yugo. Ustedes dos, dejen de burlarse del chico, principalmente tú, Uriko, es de mala educación, jovencita, burlarse del pretendiente de tu hermana, expresó Mitsuko. Ante la orden dada por la gran mujer, estos dos dejaron de reírse por temor y respeto a esta, recibiendo por parte de su hija adoptiva una disculpa medio sincera. Este comentario generó en la joven de traje de enfermera una reacción avergonzada por las palabras de su madre que la dejaron en un estado elevado de enrojecimiento. Por su parte, Yugo no podía estar mejor, claramente avergonzado, pero controlado en su reacción. Ello mientras una chica, Nagi, al otro lado del asiento, hacía un puchero por esto, pues en su mente pensaba que Yugo gustaba de ella. Traje algunos bocadillos para disfrutar de lo que nos muestren estas cosas. Chico, hazme un lado, comentó Mitsuko. Ante la orden, los cuatro individuos que compartían el sofá hicieron un espacio, específicamente entre las dos jóvenes que eran sus hijas, mientras la mujer, al sentarse, dejaba los bocadillos en el centro de mesa y tomaba. Al otro lado de la ciudad, específicamente en un departamento de lujo, un hombre de nombre Gado y una mujer, posiblemente su pareja, de nombre Jenny, yacían en compañía mutua, visualizando la pantalla. La segunda sentada en las piernas del primero, disfrutando de una copa de vino. Ambos encontraban interesante este mundo, pues compartían similitud con el propio, a razón que sus poderes tenían relación con los animales.